Hola, qué gusto saludarles una vez más. Estamos por iniciar este estudio para las células. Tiene que ver con el caminar del discípulo, es el material que estamos utilizando. 6 tomos disponibles, estamos ocupando el que se titula La vida. Ya hicimos los 4 anteriores, este es el quinto que vamos a desarrollar o estamos desarrollando. La vida, viviendo las disciplinas espirituales. Estamos en la segunda parte de la sesión 2, conectando mediante la oración. La oración es nuestra respuesta a la constante invitación de Dios para interactuar con Él. Vamos entonces a esta segunda porción y corresponde al estudio personal número 1. Recuerden que yo solamente estoy tratando de colaborar, de estimular y motivar, pero el proceso discipular más bien está llegando a través del líder de la célula, donde él o ella les dará una asistencia más personalizada. Vamos entonces al punto de un ejemplo para orar. La sesión pasada tuvimos de alguna manera un comentario al respecto y dice que en todos los evangelios Dios nos dio a Jesús como un modelo para orar. Las escrituras nos muestran por quién oró Jesús, cuándo oró, dónde oró, cómo Él oró. Seríamos sabios si lo observáramos cuando intentamos fortalecer nuestra vida de oración. Jesús es el modelo, es el ejemplo para orar. Entonces, ¿cuándo y dónde oró Jesús? ¿Cuándo y dónde oró Jesús? La respuesta breve es en todas partes y en cualquier lugar. El Señor Jesús oró en todas partes y en cualquier lugar. De hecho, las oraciones de Jesús nunca parecieron ser fórmulas repetitivas, sino por el contrario, estaban llenas de vida, emoción y un rico lenguaje que evidenciaba la relación recíprocamente interactiva. No era un simple monólogo, era profunda, constante y dinámica de Jesús con Dios el Padre. Entonces las interacciones de Jesús con Dios, que son un ejemplo de una oración viva por nosotros en cualquier momento y en todas partes. A nosotros también nos han invitado a experimentar una interacción ilimitada. Me gusta esa expresión, ilimitada, ¿no? No hay límites para orar, para interactuar con Dios. En cualquier momento y cualquier lugar. Podemos interactuar con Dios mientras manejamos, limpiamos, trabajamos, jugamos, estamos acostados, sentados, corriendo, etc. De hecho, no hay lugar ni hay momento en que no podamos interactuar con Dios. A ver, ¿dónde y cuándo es el lugar y la hora más natural para que usted con regularidad interactúe con Dios por medio de la oración? Personalmente, para testificarles, mi tiempo de oración, mi tiempo de conversación con el Señor, la hago en la parte, vivo en una casa de 2 pisos y lo hago en la sala de abajo. Regularmente me levanto a las 6:30 de la mañana y estoy, vamos a decir que listo, como faltando 15 para las 7. Tengo diferentes maneras de cómo realizarlo. A veces oro primero, adoro primero, pongo música de adoración,
como una ambientación, a veces no la pongo, adoro de otra manera. Luego tengo la lectura bíblica. A veces tengo la lectura bíblica primero, luego un tiempo de oración, un poco de adoración, diverso. Solamente les estoy testificando que es el lugar y el momento. Eso no significa que posteriormente yo no experimente un estilo de vida devocional diverso. ¿Cuándo y dónde tiene la oportunidad de interactuar con Dios, pero no lo está haciendo en la actualidad? Estudiando y leyendo esta lección, llegué a la conclusión de que yo no estoy apartándome a solas en un lugar especial. Vamos a decir que el Señor se apartaba, iba al monte a orar, iba al jardín a orar. Y entonces yo en la actualidad podría tener quizás un tiempo de oración, de contemplación en la naturaleza, teniendo la playa relativamente, o en un parque frente a un lago, o literalmente frente a un árbol o un lugar apartado. Eso he descubierto que no lo estoy haciendo y creo que debería de hacerlo por lo menos una vez a la semana, apartarme y orar. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le van a ustedes que están en la célula? Cuéntenos cuál es el lugar donde regularmente lo hacen y qué es algo que ustedes pudieran hacer y no lo están haciendo, que favorecería su vida de oración. Ok, Jesús comenzó su ministerio orando y terminó su ministerio orando desde la cruz. Jesús oró en la mañana, durante el día y por la noche. Jesús oró en las montañas, en el desierto, en el jardín, en la ciudad. No en balde se nos manda a orar constantemente y donde quiera, o sea, porque Jesús es el ejemplo para orar. Jesús oró oraciones cortas que duraron solo una oración gramatical y oraciones largas que se extendieron durante toda la noche. No importa cuán cortas o cuán largas las interacciones de Jesús con Dios, Él nos enseñó que nunca debemos ser repetitivos, pensando erróneamente que mientras más palabras usemos, más Dios nos escuchará. Como una relación con la persona más allegada en nuestra vida, poniendo como ejemplo las personas más cercanas, a veces unas pocas palabras es todo lo que necesitamos para comunicar la profundidad de nuestro corazón. Otras veces, horas de conversación parecerán poco debido a la riqueza y el disfrute de la conexión. Yo estoy de acuerdo con este párrafo del estudio en que a veces en una relación pocas palabras son suficientes. Un te quiero, un cuánto aprecio tu amistad, te llamaba solamente para recordarte que oro por ti. Estoy hablando de una persona cercana. Y ya no digamos con el Señor. Padre, esta mañana yo me levanto y te adoro y te exalto y te quiero decir cuánto yo te amo, cuánto yo anhelo y deseo que tú me guíes este día. Pocas palabras, estoy poniendo un ejemplo, pocas palabras significativas de todo corazón. En este estudio, por ejemplo, mientras yo estoy compartiendo estas expresiones, yo puedo adorar, exaltar a Dios y decirle, gracias Señor por ayudarme, gracias porque estás aquí conmigo, tú me das la confianza. Y continuar y decir, cuando Jesús oró, a veces Él hizo peticiones a Dios. Él oraba por sus necesidades, las necesidades de los discípulos y nuestras necesidades. Jesús ejemplificó esto para nosotros, aunque enseñó que ya Dios conoce nuestras necesidades antes que pidamos para suplirlas. Jesús oró por aquellos que lo aman y por aquellos que lo rechazan. Jesús dio gracias a Dios
en sus oraciones por la comida, dio gracias por la naturaleza de Dios y dio gracias porque Dios escuchaba sus oraciones. Nosotros también, hermanos, necesitamos orar por los que nos rechazan. Si el mismo Señor Jesús oraba por ese tipo de relaciones, ¿cuánto más nosotros? Yo no soy, como dice el dicho popular, monedita de oro para caerle bien a todos. Tampoco me quiero proponer ser antipático a todas las personas, pero vamos que hay conexiones, hay simpatías, hay cuestiones de identificación. Quizá yo no culpo a todas las personas por no venir solo a nuestra congregación. No todos se van a identificar con nuestro estilo de iglesia, es una comunidad y tenemos particularidades, quizás necesitan otro tipo de congregación y se van a identificar, y los que se identifiquen con nosotros van a venir con nosotros. Yo no le veo ningún problema a eso. Pero ciertamente hay personas que sí abiertamente lo rechazan a uno, sean vecinos, amistades, familiares, hasta miembros de la iglesia. Hermanos, es como una familia. Yo no sé cómo usted vive con sus familiares, pero hay primos antipáticos, hay familiares antipáticos. Yo probablemente seré uno. No lo sé, pero esto es una familia, es la familia de Dios, y no solamente los que nos caen bien, hay que orar por todos, ¿no? Dice, en medio de todas las peticiones, oraciones por otros y acciones de gracias, Jesús confió en Dios obedientemente, incluso en medio de tremendas agonías. No hay una evidencia mayor de Jesús en el huerto del Getsemaní. Es un clásico ejemplo donde Él pidió que le quitara la copa del sufrimiento al Padre. Sin embargo, Él oró, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, de acuerdo a Lucas 22:42. Aunque Jesús enseñó en contra de la oración en público, solo para que otros nos vean, Jesús oró en público por el bien de otros. Nos enseñó que hasta en la oración en público nuestro énfasis está en Dios, en lugar de estar en los que nos rodean. Pero aunque Jesús oró en público, a medida que seguimos la historia bíblica de su vida de oración, también notamos una frase recurrente. Jesús se retiró. O sea, se apartó. Aunque esto podría ser una observación exacta de que Jesús oró tanto en público como en privado, parece haber un significado en su oración en privado, oraciones que ninguno de los autores del Evangelio fueron capaces de grabar o registrar, porque Jesús las oró después de alejarse de la multitud y de aquellos cercanos a Él. ¿Cómo le animan la variedad y el alcance de las interacciones de Jesús con Dios por medio de la oración? ¿Cómo le estimula? ¿Cómo este ejemplo de Jesús orando, interactuando con el Padre Celestial es algo que le anima? Y si le anima, ¿cómo? A mí, por supuesto, que me anima. O sea, si yo, siendo un ser humano simple, silvestre, tengo dificultades, debo de orar a Dios. El ejemplo de Jesús, siendo Dios mismo, interactuando con el Padre, me parece un estímulo grande. ¿Quién soy yo como para no depender del Padre, como para no hablarle al Padre tal cual Él nos ha enseñado? Padre nuestro. Entonces es un ejemplo de arrastre, es un ejemplo motivador y de conciencia. Si Jesús, siendo Dios, hablaba con el Padre, ¿cuánto más debo de hacerlo yo? Como Jesús, como ejemplo de oración, reta su patrón actual de la oración. Como Jesús, como el ejemplo de oración,
reta su patrón actual de oración. A mí me reta en que no me separo, no estoy separándome. Ustedes saben que en este tipo de pandemia muchos hacemos home office. Yo tengo este estilo de vida de hacer oficina desde la casa. Tengo años de hacerlo, aun cuando vivía en San Salvador. Tenía una oficinita en la casa como director o como consultor. Tenía que tener oficina en casa y desde ahí hacer mi trabajo. Hoy también acá, viniendo a esta ciudad, hago la oficina. Pero bueno, durante la pandemia lo que quiero decirles es que hay más personas dentro de casa, de mi casa, haciendo home office. Y entonces pues ya somos más personas trabajando desde un mismo lugar, y eso implica entonces que hay menos posibilidades de apartarse o de estar en privado. Yo tengo que anunciar si voy a grabar un video para que podamos cooperar los unos con los otros. El punto es apartarse. El desafío que me hace, el reto del patrón de oración del Señor Jesús, a mi ritmo, a mi régimen, a mi manera de hacerlo, es que yo debo de buscar un lugar aparte para orar. En un mundo en el que nos pueden bombardear con un fluir constante de estímulos extremos, hay una necesidad mayor que nunca antes de seguir el ejemplo de Jesús, de retirarse a lugares tranquilos para cultivar una relación con Dios mediante la oración. En la medida que hagamos esto más a menudo, más rápidamente podremos librarnos de las cargas y de las distracciones que buscan atraparnos, y llegaremos a ser más como Jesús. Definitivamente, no sé si usted coincidirá conmigo, cada hogar es diferente. Es probable que usted sí tenga quietud en su hogar en este momento de la pandemia y pueda quedarse en casa y tenga las condiciones adecuadas, pues gloria a Dios. Pero bueno, es probable que en algún momento los retiros de oración tenemos un retiro de oración de líderes en enero, fue virtual, pero creo que necesitamos esos retiros de oración. Vamos entonces a la siguiente parte, personal 2, cuyo título es Un modelo para orar. Vimos el ejemplo para orar, el estilo de vida de oración de Jesús. Ahora vamos a ver, o a repasar más bien dicho, porque también lo comentamos en la sesión de la semana pasada, un modelo para orar. Ya el estilo nos queda claro. El Señor Jesús oraba siempre y en cualquier lugar. ¿Cómo orar? Esa es la... ¿Qué contenido debe de tener nuestra oración? Y para eso pues leemos Mateo 6, 9 al 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 9 al 13. Este es el modelo, el modelo. El ejemplo es Jesús, pero el modelo, una estructura básica, entendible. En primer lugar, decíamos que uno de los pasos era recordando: Padre nuestro que estás en los cielos. Comenzamos nuestra interacción con Dios al reconocer quién es la persona que Él ha revelado ser. Él es nuestro Padre, creador, sustentador, proveedor, protector y mucho más. Él es Dios.
Él es todopoderoso, omnisciente y todo suficiente. A medida que sumergimos nuestra vida en la palabra de Dios, podemos aprender más acerca de quién Dios ha revelado ser. Entonces no estamos hablando con cualquier persona. De donde yo vengo hay una manera poco respetuosa de referirse a Dios, diciéndole colocho. La persona que tiene el pelo rizado, que tiene rulitos, para algunos llamen así al cabello rizado, en inglés curly, en El Salvador se le dice colocho. Entonces, como las figuras que hay en algunos templos católicos, la figura de Jesús, el pelo que le ponen es rizado. Entonces algunos le llaman el colocho, pero eso me parece a mí una falta de respeto, particularmente. Eso dependerá, hermano, de qué tanto temor a Dios tú has alcanzado. Y cuando digo temor es respeto. Una persona puede ser calva y vamos a decir que sea el presidente de la República. Digo, lejanamente comparado Dios con un presidente. Y el hecho que sea calvo no le voy a decir, oye, pelado o pelón, como se dice donde yo vengo. Cuando alguien es calvo le llamamos pelón, pero algunos pelón significa pelo largo. Pelado. Me parece una falta de respeto. Ya no digamos con Dios. Entonces recordamos que estamos hablando con el creador del cielo y de la tierra, que tenemos el privilegio de hablar con él. Pero bueno, es importante. Si Jesús mismo habló y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. No es cualquiera. No es cualquiera. Adorando, santificado sea tu nombre. Continuamos nuestra interacción con Dios reconociendo que su carácter y su reputación son merecedores de nuestra adoración, completamente rendidos, humillados. Recordamos la fidelidad de Dios por medio de la Escritura y en nuestras vidas. Reconocemos y que Dios es quien Él dice ser y nosotros respondemos en adoración. Valoramos la veracidad de Dios y su guía sobre la opinión de los demás. Mire, cuando hay un reconocimiento sobre alguien que tiene habilidades, capacidades, lo veo yo en los escenarios deportivos. ¿Cómo? Aplaudiendo una jugada maravillosa. Vamos a decir que está viendo básquetbol y fue a la arena y usted ve una jugada magistral y bueno, se le aplaude o se pone de pie, muy a pesar de que el que lo hizo sea un rival, pero si la jugada fue espectacular, no queda más que rendirse a sus atributos. Estoy hablando del deporte. Algunos gritan su nombre y cuando ya terminó el encuentro lo esperan para chocar la mano o para tomarse una fotografía, un recuerdo de que estuvo con esa persona virtuosa en el deporte. Algunos gritan su nombre, esperan ser que el hombre o la mujer virtuosa en el deporte lo vuelva a ver y le dé un saludo. Sería un gran alcance. Entonces hay una reacción natural al virtuoso. En la política, en la ciencia, en el arte, un cantante espectacular que mueve, simbra sus sentimientos. O sea, usted tiembla ante la capacidad histriónica de esta persona. Y hay una reacción natural. Ya no digamos, hermanos, reconocer a Dios, el Padre que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo yo no me voy a rendir en adoración? Le voy a aplaudir.
le voy a gritar, le voy a expresar mi adoración, mi reconocimiento al Dios soberano que hizo los cielos y la tierra y que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me parece que la persona que no reacciona de esa manera no conoce al Dios vivo, no conoce al Dios todopoderoso, o se ha acostumbrado ya tanto a una relación que lo considera poco trascendente entrar en adoración mientras ora, oración de adoración, invitando: venga tu reino, como en el cielo, así también en la tierra. Invitamos al reino y gobierno de Dios, que es perfecto en el cielo, a estar presente en nuestra vida y en nuestro mundo. Nos sometemos a los caminos de Dios, que son superiores a nuestros caminos. Decirle a Dios: te invito, Señor, ven y analiza, dime, asesórame la palabra que usted quiera ocupar, pero hagamos partícipe a Dios de nuestras experiencias, rogando: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Rogamos por nuestras necesidades de hoy, no nos preocupamos por el mañana ni nos adelantamos a nuestros planes. Compartimos las preocupaciones que tenemos por nosotros mismos y por otros, incluso cuando reconocemos que la soberanía y el poder de Dios cambian a las personas y las situaciones de acuerdo a su voluntad perfecta. Rogamos libremente por lo que queremos, mientras confiamos en que Dios, en su gracia y amor, nos proveerá con lo que es mejor para nosotros. Podemos expresarnos libremente. Ahora bien, si yo me he sumergido en la palabra de Dios y conozco a Dios, yo sé que hay cosas que no le puedo pedir. Yo sé que hay cosas que, ¿para qué se las digo? No van de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Entonces, vemos la unión entre conocer a Dios, que se revela a través de la Escritura, y mi relación con Dios, cómo yo puedo relacionarme con Él, qué cosas sí puedo solicitar. Hay gente que somete peticiones inauditas delante del Señor. Le pongo un ejemplo, le voy a poner una situación ridícula, pero que puede suceder, ¿no? Si yo fuera traficante y Señor, que no me descubran el cargamento de droga que estoy trayendo. No lo sé, o más bien dicho, sí sé que no es una petición que honre el nombre del Señor. Confesando, liberando, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acogemos nuestro perdón mediante el poder de Jesús sobre el pecado en nuestras vidas, incluso a medida que extendemos el perdón mediante el poder de Jesús sobre aquellos que nos han herido. Entregamos nuestros sentimientos de vergüenza a Dios, nuestro dolor que otros provocaron y nuestra necesidad de condenar a otros. Seamos honestos, hermanos. Hay momentos donde estamos dolidos, estamos afectados porque otras personas nos dañaron, hicieron algo en contra, hicieron resistencia a nuestra vida y nos sentimos dolidos. Entonces pidamos perdón y perdonemos, liberemos a los que nos han afectado. Pidiendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedimos la guía de Dios a medida que avanzamos. Pedimos la renovación para concentrarnos en su diseño y propósito para nosotros, y la protección de cualquier cosa que nos pueda distraer de vivir para Él. Así que por el modelo de oración que estamos aprendiendo, que el Señor Jesús nos dejó, dice: aprenda de este ejemplo de oración e incorpórelo a su vida de oración. Sea intencional para interactuar con Dios
en cada uno de estos aspectos, recordando, adorando, invitando, rogando, confesando, liberando y pidiendo. A ver, ¿con cuál de estos elementos tiene usted más dificultad? ¿Por qué cree que es tan difícil? Yo creo que perdonar no es fácil. Y entonces, en la parte de confesando y liberando, creo yo que me quedo corto a veces. Yo confieso mi pecado y le digo, Señor, perdóname. ¿Y quién no quiere ser perdonado? ¿Y quién no quiere que lo entiendan? O quizás traería yo justificaciones, Señor, entiéndeme, mira, es que mi esposa, es que mi familiar o el vecino, quien sea. Ajá, y entonces yo, ¿qué? ¿Voy a perdonar? Me estoy acordando que yo también debo de perdonar a mi hermano. Esta área creo yo que es difícil, pero bueno, eso será quizás mi caso. Comente en su célula qué es lo que usted considera difícil. Las escrituras se refieren a Jesús retirándose a sí mismo de las distracciones para orar. Identifique un lugar y una hora del día en el que usted pueda retirarse para pasar un tiempo sin interrupciones y concentrado, interactuando con Dios. Personalmente, hermanos, creo que debo de encontrar un día. Debo de encontrar un día para alejarme. Estoy pensando quizás un parque, o me gustaría ir muy temprano por la mañana, ver el amanecer. Oiga, qué impactante. Yo no sé si usted estaba con nosotros cuando tuvimos un retiro de oración, que tenemos un culto matutino de oración cada tercer sábado del mes. Y recuerdo que en esa ocasión fuimos como 50 de nosotros a hacer el culto matutino de oración aquí en la playa cercana para ver el amanecer. De verdad que fue un día espectacular y fue un día maravilloso. Todavía tengo algunas fotografías por ahí. Como el observar lo que Dios ha hecho, la majestuosidad. Fue un tiempo de oración lindo y luego participamos de una recreación y compañerismo. Sí fue un lindo tiempo. ¿Por qué no volverlo a hacer? ¿O por qué yo no lo hago de manera personal, intencional y busco al Señor? Cada uno en particular, personal, que cómo va a mejorar su vida de oración. Estamos en la sesión 2, en su segunda parte, o 2B, conectado mediante la oración. La oración es nuestra respuesta a la constante invitación de Dios para interactuar con Él. Y quiero recordar esa palabra, ilimitadamente, ilimitadamente. La vida viviendo las disciplinas espirituales que Dios nos permita vivir, profundizando en las Escrituras y conectado en oración con el Señor. Me ha dado mucho gusto haber compartido con ustedes estas ideas, son comentarios. Cada uno en la célula puede continuar enriqueciendo este estudio y recibir la bendición de parte del Señor. Será hasta una próxima vez que tendremos la oportunidad de compartir las Escrituras. Que Dios me los bendiga.